para estudiar la palabra del Señor. Amén. Y la semana pasada, meditando en Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 15, nos quedamos advirtiendo sobre aquellos que tratan de que bajemos la guardia, de los cuales nos tenemos que cuidar, sean pastores o sean hermanos. Cualquiera que trate de desanimarte para que andes en el camino del Señor, para que hagas la voluntad de Dios, debes tener cuidado, porque si bajas la guardia, no estarás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Bajar la guardia es justamente lo contrario, de vigilar, de estar pendiente. Por tanto, esto fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Cualquiera que te aleje de Dios no te conviene. Todo aquel que te acerca a Dios, con ese sí, que te conviene estar, aunque a veces te moleste con ello, si lo que necesitas es que alguien te pegue un tirón de orejas para que reacciones y retomes tu compromiso con Dios, pues aunque te moleste, reconoce que es por tu bien, que el hermano o la hermana te llama la atención y te anima a seguir adelante, a no bajar la guardia. Esto tiene que ver con lo que el pasaje que estamos estudiando nos enseña, con la madurez cristiana. Es de eso de lo que Pablo nos está hablando en estos versículos de Efesios capítulo 4 del 14 al 15, donde se nos dice que Dios constituyó los ministerios para que ya no seamos niños. Está bien que seamos niños durante un tiempo, pero el objetivo es alcanzar madurez, es crecer, es desarrollar nuestra fe de tal modo que podamos ir siendo no solamente de los que en un tiempo necesitaron ayuda, pero sí también de los que ahora podemos ayudar también a otros. Si miramos para detrás, vemos que hay otros que se han convertido después de nosotros. Nosotros que vamos por delante debemos ser ejemplo para estos. Debemos animarlos, debemos ayudarlos, debemos darle buen ejemplo, debemos ser de bendición, de edificación para sus vidas. Nunca de tropiezo. ¿Por qué? Porque hay una advertencia de parte de Dios de ay de aquellos que sean tropiezos para uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿verdad? Por tanto, como nosotros no queremos ser castigados, sino todo lo contrario, queremos ser bendecidos de parte de Dios, pues lo que hacemos o lo que tenemos que hacer es cuidar los unos de los otros, animarnos, ayudarnos, alentarnos, darnos buen ejemplo para que realmente podamos ir edificándonos mutuamente en el Señor. Para hacerlo, la clave la tenemos aquí en el versículo 15, que es donde nos quedamos la semana pasada. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿no es el pastor la cabeza? Yo he oído a algunas personas decir, y he leído a algunas personas que escriben, que en la iglesia el pastor es la cabeza. ¿Hay algún texto bíblico que diga eso? No hay ni uno solo, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor. Y esto es importante. Y aquí dice que es siguiendo la verdad en amor que podemos crecer. ¿Ok? Es así como crecemos en Cristo y como nos libramos de aquellos malos hombres o malas mujeres que quieren desanimarnos, que quieren que bajemos la guardia. Una preguntita. ¿Tú quieres ser inmaduro toda la vida? ¿Seguro? ¿No quieren ser inmaduros? A los inmaduros siempre hay que cuidarlos. ¿No te gustaría que siempre te estén cuidando? ¿No? ¿O quieres ser maduros y de los que cuiden a otros? Cada uno de nosotros tenemos que decidir qué queremos ser, porque esas son las decisiones que después conforman
nuestro carácter en Cristo. ¿Seremos de los que siempre están necesitando ayuda o seremos de aquellos que siempre están tratando de ayudar? Nosotros decidimos. La Escritura siempre nos pone en encrucijadas y somos nosotros los que tenemos que decidir qué dirección tomamos, si vamos al frente o si abandonamos y nos vamos atrás, si seguimos a la derecha o tomamos el camino de la izquierda. Pero siempre la Escritura nos pone en encrucijadas. ¿Nos obliga Dios a tomar un camino determinado? No. Dios nos muestra cuál es el camino correcto, pero no nos obliga a cogerlo. ¿A qué no? La verdad es que no. Dios ha dado libertad al ser humano para que haga lo que quiera, pero Él nos muestra cuál es el camino correcto y cuál es el resultado de ese camino correcto. Y nos muestra cuáles son los caminos incorrectos y también cuáles son los resultados de esos caminos incorrectos. Pero, ¿qué recibiremos? ¿La bendición o el castigo? Dependerá del camino que cojamos, si le hacemos caso a Dios o si no se lo hacemos. ¿Puede alguien tomar un mal camino y después responsabilizar a otro? Sí, puede hacerlo. ¿Pero le servirá de algo? No debe. Yo puedo decir, no, yo he dejado de ir a la iglesia porque no me gusta como canta Rosita. O no me gusta, no sé, cómo ora Ana Ruth. Entonces la culpa es de Ana Ruth, que no sabe orar como debe orar. ¿Puedo echarle la culpa a Ana Ruth? Sí, claro que sí. Ahora, ¿me servirá de algo? No, porque cada cual es responsable de sus propias decisiones, ¿verdad? Cada uno de nosotros segaremos lo que sembremos. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Podemos cada día acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Esta es la realidad. Y la palabra de Dios siempre, siempre, siempre nos está exhortando en la dirección apropiada. Siempre Dios, a través de los estudios, a través de los sermones, a través de cuando tú estás leyendo la Biblia en tu casa, a través de cuando algún hermano te dice algo en la calle, Dios siempre, siempre, siempre te está mostrando cuál es el camino que Él quiere que tú sigas. Aun cuando tú no quieras saberlo, el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu y te dice, por ahí no, por allí. Pero tú decides el camino que quieres andar. ¿Es verdad o no? ¿Tendremos alguna excusa después para poner delante de Dios? Miren, más que Dios está haciendo para que sepamos cuál es su voluntad, para que tomemos el camino correcto, más que Él está haciendo, ¿qué puede hacer? El resultado de la decisión que tomemos se va a ver en nuestro estilo de vida, en nuestro modo de hablar, de actuar, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Se va a ver reflejado, porque tu relación personal con Dios afecta toda tu vida, afecta a tu familia, afecta a tu trabajo, afecta todo lo que tú haces. Cuando tú estás cerca de Dios, te sientes de forma diferente. ¿Es verdad o no? Y cuando te sientes lejos de Dios, también te sientes de forma diferente. ¿Es verdad o no? Cuando uno está cerca de Dios, tiene mejor disposición para todas las cosas. Cuando es insultado, tiene mayor aguante, mayor capacidad de resistencia. Cuando uno está cerca de Dios. Cuando uno no está cerca de Dios, salta como el aceite. Nos afecta. Cuando estamos cerca de Dios, nuestra relación de pareja es mucho mejor. ¿Sí o no?
cuando no estamos cerca de Dios, influye en nuestra relación de pareja. Nos afecta en todo lo que hacemos, hasta en lo que pensamos. Por tanto, la cuestión es que tenemos que decidir si queremos vivir para edificar o para derribar. Nosotros decidimos. Sea cual sea la decisión que tomemos, de ella tendremos que dar cuenta delante del Señor. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16, ¿no? A mí me gustaría que vierais este texto, Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice, hablando de la justificación, de quienes se justificarán delante de Dios, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Sea la decisión que sea la que tomemos, en ese día daremos cuenta delante de Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Pero la decisión la tomamos nosotros. Y los resultados no tardan, no se hacen esperar. Los resultados se ven rápido. Si tú tomas la decisión de arrepentirte de tus pecados, de tu falta de piedad, de tu falta de fe, de tu falta de compromiso con Dios, si tú le pides perdón a Dios por eso y te comprometes con Dios a acercarte a Él, rápidamente se va a notar en cómo respiras, en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo te relacionas con los demás. Enseguida se nota. Y si la decisión es la contraria, también se nota. En las expresiones de tu rostro, en la forma en que hablas, en todo lo que haces, se nota. Todos podemos ser espectadores o protagonistas, pero en tu vida tú eres el protagonista. No puedes ser un espectador de tu propia vida, puedes ser un espectador de la vida de los demás, pero de la tuya eres tú el que toma las decisiones, eres tú el protagonista. No puedes echar la responsabilidad sobre otro. No es que me dijo, es que me hizo, es que me miró mal, es que nada de eso tendrá valor. Quiero decir que cada uno de nosotros somos llamados a acercarnos a Dios cada día más. Y si miramos para detrás y vemos el camino recorrido, podemos hacer un gráfico y ver cuándo estábamos más cerca de Dios y cuándo estábamos menos cerca de Dios. Y pensar en cómo nos iba cuando las cosas eran como debieran ser. Y cómo nos va cuando las cosas no son como deben ser. Estas cosas son para meditarlas. Porque somos libres. Dios nos ha hecho libres. Pero la libertad conlleva responsabilidad. Así que el Nuevo Testamento nos muestra cómo, mientras los enemigos de Pablo le injuriaban, los enemigos de Pablo le insultaban, le perseguían e influían en los demás para mal, para ponerlos contra Pablo, especialmente a los inmaduros, Pablo lo que hacía era justamente lo contrario. Él se dedicaba a cumplir con su labor, a hacer lo que tenía que hacer, a cumplir con su ministerio. ¿Quién creen ustedes que sería justificado delante de Dios? ¿Aquellos que criticaban y hablaban mal de Pablo o aquel Pablo que se dedicaba a hacer su ministerio y cumplir con su obligación? Cada uno de nosotros podemos y debemos tomar postura, para lo cual debemos ser conscientes de que todo lo que pensamos
hablamos y hacemos puede resultar para el ánimo de los demás o para el desánimo de los demás. Pero es que también puede resultar para nuestro propio ánimo o nuestro propio desánimo. Todo lo que hacemos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 5. Primera de Tesalonicenses 2, del 5 en adelante. Fíjese lo que dice Pablo. Esta era la decisión de Pablo. Esta era su actitud. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras. Es decir, ellos no le doraban la píldora a nadie. Nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura, a sus hijos, a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo el Padre a sus hijos, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, estamos llamados a la gloria, llamados al reino y a la gloria. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. El mundo también nos llama a otras cosas. ¿Es cierto o no? El mundo llama, y a veces con insistencia. El mundo, la carne, la tentación, el diablo llama a tu puerta para desanimarte, para robarte la paz, para quitarte la victoria, para desanimarte, para hacer que desista, que abandones. El mundo llama. Pero si cuando el mundo llama, lo que abre es la fe, no va a encontrar a nadie. Pero si abre el desánimo, si abre la queja, si abre el pecado, entonces nos alejamos de Dios. Esto es lo que Pablo hacía. Un creyente maduro, estable. No era como un niño fluctuante, no, él era un maduro, estable, un adulto. El que había sido niño, pero ahora era hombre y actuaba como hombre. Un creyente que se dedicaba a edificar y a enseñar a otros. Y para enseñarles que ellos hicieran lo mismo con otros, a su vez. Seguir la verdad en amor nos lleva al crecimiento, al desarrollo. Seguir la verdad en amor. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Somos llamados a hacer lo mismo. Dentro de cada capacidad individual, cada uno según su capacidad, somos llamados a edificarnos unos a otros siguiendo la verdad en amor. Dependiendo de las circunstancias con las que te encuentres. Si quieres edificar, podrás hacerlo. Si quieres ser de bendición, podrás hacerlo. Si quieres colaborar con Dios en la edificación de la iglesia, podrás hacerlo. No necesitas un carnet de pastor. No necesitas un título.
No necesitas una posición. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, tú puedes ser de edificación, de ánimo, de consuelo. Puedes dar una palabra de exhortación, con amor, con espíritu de mansedumbre. Puedes dar una palabra de dirección. Puedes ayudar a alguien que tiene un problema. Puedes orar por aquel que sabes que lo está necesitando. Todos, cada uno de nosotros, sin excusas. No es solo el pastor el que tiene la obligación de edificar la iglesia. La responsabilidad de la edificación recae sobre todo el cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a edificar. Por tanto, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué estoy haciendo yo por la edificación de la iglesia? Pregúntatelo. ¿Qué estoy haciendo yo por edificar la obra de Dios? Pregúntenselo. Pregúntense si están haciendo todo lo que pueden o si todavía pueden algo más. Pregúntenselo. Porque mucha gente no conoce todavía al Señor. Para vergüenza nuestra, lo decimos. Mientras los creyentes permanezcan en inmadurez, siendo niños fluctuantes, no crecerán ni en la fe ni en el conocimiento necesario para ser de edificación. Pero cuando vamos creciendo, cuando nos involucramos en la obra de Dios, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, ahí Dios es glorificado en todo lo que hagamos. No necesitamos tener el conocimiento teológico que pueda tener otro. A lo mejor te sabe 2 textos bíblicos, da igual. Con esos 2 textos bíblicos, si los pones por obra, si los vives, puede ser de edificación. ¿Qué vale más? ¿El que sabe 2 textos y los vive, o el que sabe 1000 y no vive ninguno? Los inmaduros siempre están en peligro de caer en las garras del enemigo. No solo en las garras de las falsas doctrinas, de esos vientos de doctrinas que van y vienen, sino en las garras del rencor, del odio, del pecado en definitiva. Los maduros vigilan, velan, oran y ven venir la tentación antes de que lleguen a ellos. Se aperciben, se apartan de aquello que sabe que le puede robar la fe, de aquello que le puede robar el ánimo. Se apartan, se alejan. No quieren perder la comunión con Dios. Aprecian su comunión con Dios más que otras cosas. El inmaduro no. El inmaduro no aprecia su relación personal con Dios. Por eso está dispuesto a vender su fe por cualquier plato de lenteja. Dios ha establecido los ministerios en la iglesia para ayudarnos a crecer, para que dejemos de ser niños, para que podamos avanzar, para que podamos madurar, para que los cristianos podamos ser de edificación los unos a los otros. La labor del pastor, entre otras, es la de enseñar a la iglesia para que cuando oiga una falsa doctrina la detecte, para que pueda discernir entre la verdad y el error. Pero no es la única misión del pastor. El pastor también tiene que ayudarnos a entender esa verdad, no solo a diferenciarla de la mentira, sino a entender la verdad y a ponerla por obra. Y cuando hacemos eso, cuando seguimos la verdad en amor, crecemos. Nos desarrollamos como personas, como cristianos. Y al desarrollarnos nosotros, ayudamos a los que están a nuestro alrededor a que también lo hagan. Y de esa forma la iglesia
crece y se desarrolla en amor, siguiendo la verdad en amor. Los pastores no podemos, ni debemos, ni queremos obligar a nadie. Porque ni Dios hace eso. Ni Dios nos obliga. Por tanto, nosotros no podemos obligar a nadie. Calvino quiso obligar a la gente a hacer la voluntad de Dios. Y acabó como la Inquisición, quemando a gente que no estaban de acuerdo con él. Nosotros no queremos hacer eso. Si Dios no obliga a nadie, nosotros tampoco. Dios nos aconseja, nos muestra el camino, nos anima a seguirlo. Y aquí, mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero te deja libertad. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y tú tienes que hacer lo mismo con tus hijos. Y con tus compañeros de trabajo y con tus vecinos. Tienes que darles ejemplo, tienes que mostrarles la verdad. Pero tienes que dejar que ellos decidan. No puedes obligarlos. Porque ni Dios los obliga. Hay creyentes que aún llevando 50 años en la iglesia están esperando que los pastores todavía los cojan en brazos y le den biberones. Cuando ellos deberían estar dando biberones a otros. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es enseñar al que no sabe. Pero al que sabe y no quiere hacer lo correcto, allá él, allá ella. Nuestra misión es exhortarles a que sean fieles a Dios, a que sean obedientes al Señor. Pero si no quieren, si se incomodan, llega un momento en que dejamos de insistirle. Volviendo al texto en cuestión, Efesios 4:15, debemos seguir la verdad en amor. Y hay quien pretende que sigamos el amor, pero no la verdad. O hay quien sigue la verdad, pero no el amor. Y eso es un desequilibrio. Eso no es un balance. Para que haya crecimiento, para que haya desarrollo espiritual, la verdad tiene que ir equilibrada con el amor. Ambas de la mano. Porque solo así crecemos, solo así maduramos. ¿A qué lleva la verdad sin amor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A qué lleva la verdad sin amor? Al legalismo, a la religiosidad, al fanatismo. La verdad sin amor lleva a la hoguera. Pero ¿y el amor sin verdad? ¿A dónde te lleva? Al infierno. Claro. Cuando tú solamente quieres el amor, pero no la verdad, cuando estás dispuesto a vender la verdad a causa del amor, te engañas a ti mismo. Te pierdes. Por eso es necesario el equilibrio. Si no quieres la verdad, no quieres a Cristo, porque Cristo dijo, yo soy la verdad. La verdad no, el amor. Hoy en día, el otro día estaba leyendo a dos pastores que se han casado juntos, se han casado los dos, porque dice que Dios los ha unido en el amor y en el ministerio. Y están dirigiendo y pastoreando una iglesia inclusiva, donde los dos pastores se besan
delante de la congregación. Claro, lógicamente, ellos creen en el amor, pero no creen en la verdad. Inclusiva significa que están dispuestos a aceptarlo todo. Aceptan a todo el mundo como sea. Incluso a los pecadores. Sí. Cuando se quiere amar, pero no se quiere enfrentar la verdad, se autoengaña. Porque está escrito en la palabra de Dios que el varón que se echa con varón no entrará, no heredará el reino de Dios. Esa es la verdad. Y no se la decimos a los homosexuales porque les odiemos. No es por homofobia que le decimos eso. Es justamente por lo contrario. Es por amor. Por amor le decimos: arrepiéntete de tus pecados, porque de lo contrario acabarás en el infierno. No lo decimos porque lo odiemos. Ellos tienen derecho a hacer lo que quieran con su vida. Allá ellos. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que vayan tratando de convertir en homosexuales a todo el mundo. Oiga, no, yo me siento muy a gusto siendo heterosexual. Pero el amor sin verdad nos lleva a la mentira. Y la mentira al infierno. Que es donde acabarán todos los mentirosos. Hay muchos conceptos de amor, pero el amor verdadero es aquel que mostró Cristo en la cruz del Calvario. Alguien que amó a quien no lo merecía. Justamente para que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y tuviésemos la oportunidad de conocer una vida nueva. Y Pablo dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, justificados, perdonados. Y ese es el mensaje de esperanza que encontramos en las Escrituras. A algunos creyentes no les gusta que les llamen la atención. Se molestan cuando se les exhorta, cuando se les enfrenta en su niñez, en su inmadurez. No soportan que se les corrija. Cuando se les corrigen, se enojan y dejan de venir a la iglesia. A lo mejor es por eso que vemos algunas sillas vacías. O a lo mejor es por vacaciones. Pero no me equivoco cuando digo eso, porque lo he visto, lo he palpado. Y ellos mismos me lo han dicho. Cuando a alguien se molesta porque se le corrige, es porque todavía le queda mucho de la vieja vida en el corazón. Es porque todavía hay parcelas en su vida que no ha entregado a Dios. Hay parcelas en su vida en las que todavía quiere seguir teniendo las riendas. No quiere que Cristo entre allí. Quiere mantener el control. La palabra de Dios nos enseña sobre la necesidad de la disciplina en la iglesia. Mateo capítulo 18, del 15 al 18, lo deja bien claro. Y Cristo dice que lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo. En cuestión de disciplina. Pero hay quien, cuando se le disciplina, adopta una actitud de inmadurez. Es verdad que ninguna disciplina al presente, dice Hebreos, parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pablo es enfático: siguiendo la verdad en amor, equilibrio, balance. Por tanto, debe haber ese balance. Es en ese balance que crecemos, que nos desarrollamos, que dejamos de ser niños y maduramos. Pero cuando Pablo dice eso, en Efesios 4:15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿A qué se refiere con ese todo?
¿Qué es lo que abarca la palabra todo? ¿Qué es lo que queda fuera de ese todo? Es decir, tenemos que crecer en todo. Por ejemplo, en conocimiento. ¿Necesitamos crecer en conocimiento? ¿Y en obediencia? También. En disciplina, en fidelidad, en consagración, en santidad. ¿Necesitamos crecer en eso? En amor, en humildad, en mansedumbre. En todo, dice Pablo. Es de ese modo que podremos llegar a experimentar el poder de la resurrección, que es lo que él quería experimentar, ¿no? En todo, en aquel que es la cabeza. Solo podemos crecer en Cristo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. No crecemos independientemente de Cristo. Cuando un sarmiento, cuando un pámpano, cuando una rama de la vid es cortada, ¿crecerá? No. Crece en tanto y en cuanto está unida a la vid. Pero cuando la rama es cortada, ¿qué le pasa? Se seca. Y es echada al fuego y arde. Porque no lleva fruto. Pero si lleva fruto, ¿qué hace el Señor? La poda. Para que pueda llevar más fruto. Interesantes. Un día, estudiando justamente ese pasaje de Juan capítulo 15, yo me pregunté por qué Dios corta la rama que lleva fruto. Es decir, vayamos a ese pasaje en Juan 15. Dice que lo limpia, ¿no? Limpiarlo significa cortarle las hojas e incluso parte de la rama. Yo no sé nada de campo, pero mi hermano el mayor sí. Él es más de campo que una amapola. Y él sabe cómo cuidar las viñas. Y él dice que cuando poda la viña, cada rama de la viña, él le mira los, ¿cómo se llama? Los nudos donde surgen las hojas. Y él dice, aquí entra, aquí sale, este es el que puedo cortar. Y dice que si te equivocas, destrozas esa rama y ya no puede llevar fruto. Porque pierde, se desangra la vid por ahí. Curioso. Él sabe, este no, este sí, este, claro. Y él poda la viña y lo hace, siempre va contando y cortando. Fíjense, dice, todo pámpano, versículo 2, que en mí no lleva fruto, lo quitará, lo separará de la vid, lo cortará, lo echará al fuego. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo digo, limpiarlo debe doler. Que te corten las hojas, que te corten parte de la rama, debe doler. Pero es necesario. Aún aquel que lleva fruto, Dios lo trata. Dios lo limpia. Y duele. Cuando Dios te limpia, duele. Porque nos corta aquello que no es bueno, aquello que no necesitamos, aquello que hace que el fruto sea mínimo, pequeño, sin sabor. Pero si te corta esas hojas y parte de la rama que no sirve, ahí el fruto sale frondoso, jugoso. Y eso tiene que ver con el orgullo. Porque cuando un cristiano lleva fruto, corre el riesgo de ser como esas vides que tienen muchas ramas, pero no tienen uva. ¿De qué sirve una vid con grandes hojas si no da uva, si no da fruto? No sirve de nada. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros, porque quiere que crezcamos, que maduremos, que llevemos frutos que glorifiquen al Padre.
Lo dice él aquí, el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Las palabras que Pablo usa en Efesios son muy similares a las que usa en Colosenses, capítulo 2, versículo 19. Ahí dice, fíjense, Colosenses 2:19, dice, vamos a leerlo desde el 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo ajeno que no ha visto, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es así como vemos que crece el cuerpo. Es así como crece la iglesia. En virtud, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo se nutre, unido por las coyunturas y ligamentos, y va creciendo con el crecimiento que da Dios. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pero lo da Dios a aquellos que están haciéndose de la cabeza, haciéndose, agarrándose a Cristo. Y esta es la imagen que quiero que se quede. Agárrate a Cristo. Si quieres crecer, si quieres madurar, si quieres dejar de ser niño, si quieres evitar que otros te lleven de un lado a otro, crece, madura, pero agárrate de Cristo. Repite el 18. Repite el 18 y el 18. El mismo, el 18. Sí, Sí, el mismo. Que lo lea y para interpretarlo bien. Para interpretarlo bien, que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Es que hay creyentes inmaduros que creen que se meten en cuestiones esotéricas y, hermano, tú lo que tienes que hacer es... Entonces, entrometiéndose en lo que no ha visto. Mira, hermano, el ángel Gabriel te puede inspirar, te puede dar. Por ahí andan algunos así, ¿no? Que hay que hacerle culto a los ángeles y todo esto. Olvídense de todo eso. Porque esas cosas no son las que te ayudan a crecer, sino el agarrarte, el asirte de la cabeza, en virtud de la cual creces, nutriéndose, el cuerpo se nutre, uniéndose a Cristo y uniéndose los unos a los otros. De esto hablaremos la próxima semana, porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero, hermanos, el mensaje de Pablo es sencillo. El mensaje de Pablo es claro. No necesitamos estudiar psicología, ni teología siquiera. El mensaje de Pablo es sencillo. No seas niño. Crece. Madura. Sé maduro, no más duro. Porque hay diferencia entre ser maduro y ser más duro. ¿Verdad? La hay. Pero la voluntad de Dios, ¿cuál es? ¿Que sigamos siendo niños fluctuantes? No. Que crezcamos en conocimiento, en fe, en amor, en obediencia, en santidad, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es agarrándote a Cristo que creces, que te desarrollas. La iglesia en estos últimos tiempos tiene el deber de crecer, de madurar, porque vamos a enfrentar situaciones muy complicadas. Ya las estamos empezando a sentir. Luchas terribles, cual nunca antes las hemos vivido, y las vamos a enfrentar. Ya nuestros hermanos en otros lugares las están enfrentando hace tiempo. Y es necesario que crezcamos, que maduremos, para que cuando venga la prueba, ninguno de nosotros nos perdamos.
sino que todos podamos superar la prueba, para que todos podamos permanecer, que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos vayamos adelante, edificándonos mutuamente. De esto hablaremos la próxima semana, pero uniéndonos en la misma labor, yendo todos en la misma, remando todos en la misma dirección. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Pueden reconocer eso en la palabra sí o no? Yo lo veo en las Escrituras. Yo veo que esa es la voluntad de Dios para mi vida y para vuestras vidas. Por eso, hermanos, anímense. Dejen a un lado lo que estorbe, sea lo que sea. Déjenlo a un lado. Superémoslo, vayamos adelante. Animémonos unos a otros. Dios lo merece. Hermano, y tú no mereces acabar en el infierno. Así que anímate. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra y a ponerla por obra. Alguien que quiera dirigirnos en oración, por favor. ¿Habrá alguien? Señor, en esta hora te damos gracias porque te hemos pedido, Señor, que nos hablaras, que tú nos hablaras, Señor. Gracias, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender a de tu palabra, Señor. Amén. Y ponerla por obra. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que el enemigo, Señor, no duerme, nos quiere, Señor, desanimar, nos quiere robarnos la paz, porque, Señor, la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Pero te rogamos, Señor, que estemos velando, orando, Señor, para nuestra edificación. Te rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes a crecer, a madurar, Dios. Sabemos que tú nos has advertido, Señor, de estas cosas, oh Dios. Ahora nos toca a nosotros estar pendientes, estar vigilantes, oh Dios. Te damos gracias por el tiempo que se esfuerza por enseñarnos, Señor, tu palabra y ayúdanos a entender estas cosas, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Señor, de tal manera que no quieres que nos perdamos, sino que todos, Señor, procedamos a dar el sentimiento y alcancemos salvación y vida eterna, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. También te rogamos que nos lleves con tu paz, con tu bendición a nuestros hogares, Señor. En el Amén. nombre de Jesús. Amén.